Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos concluir hoy el apartado que tiene como título Las vías de acceso al conocimiento de Dios. Habíamos dedicado ya 2 programas a este tema y nos faltan los 2 últimos puntos, el 34 y el 35, que vamos a leer. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Bien, aunque habíamos, en los programas anteriores, habíamos hablado pues de una manera más específica de que 2 son las vías, 2 o 3, ¿no? Son las vías principales del conocimiento de Dios. Lo resumo principalmente. El Catecismo habla yo creo que de 3 vías. Es verdad que no es que lo diga explícitamente 3, porque Santo Tomás habló de 5, y bueno, y también pues podrá haber quien, además de las 5 de Santo Tomás, pues utilice alguna vía más, algún razonamiento más, ¿no?, de conocimiento de Dios. La Iglesia no en ningún momento ha definido que los razonamientos o las vías para el conocimiento de Dios sean 5, 3, 7, 8 o 2 o 1. Lo que sí que ha dicho la Iglesia, tendremos ocasión de verlo, es que tenemos capacidad racional para llegar al conocimiento de Dios. Entonces, aunque el Catecismo no habla de número de vías, yo sí me atrevería a decir que si uno, pues entresaca aquí de estos puntos del Catecismo, llega un poco a la conclusión de que son principalmente 3. Una es la del orden del mundo, es decir, en el mundo, en la creación, existe tal orden, un orden que no puede ser casual, que hay unas leyes ordenadoras. Si el mundo ha tenido todo un proceso evolutivo, ese proceso evolutivo ha tendido hacia un orden superior, y eso habrá que explicarlo de alguna manera. Esas leyes ordenadoras tienen que venir de algún sitio. Lo fácil es el desorden. ¿De dónde viene el orden? Por lo tanto, la vía del orden, que por otra parte decíamos que era la más popular. Las almas sensibles, yo diría que incluso el hombre del campo, sin necesidad de ser un filósofo, el hombre del campo se ha hecho la pregunta, maravillado de ver cómo introduce la semilla dentro de la tierra y brota la espiga del trigo, etcétera. Lógicamente el hombre contemplativo no está mirando sin contemplar y extrae conclusiones, y dice, este orden de la creación pues exige un Dios ordenador. Esa es la primera. La segunda vía es una vía más filosófica, digamos más abstracta, podríamos decir. También la primera es filosófica, si queréis, pero la segunda es más abstracta. Es la vía de reflexionar de dónde viene el ser, si el ser no se explica por sí mismo, si las cosas se explican por una anterior. Me acuerdo que ponía el ejemplo, ¿no?, en el programa, si esta mesa que tengo yo se explica por un pino, y el pino se explica por un piñón, y el piñón se explica por otro pino, y cada cosa que vemos no tiene en sí misma la razón de su ser, sino se explica por una anterior, y esa por otra anterior, y esa por otra anterior. Claro, al final uno se dice, pero tendrá que haber habido un primer ser que sea el origen de todos, de lo contrario nunca hubiese comenzado a ser nada. O sea, es decir, si un escalón se apoya en el escalón anterior,
y cada uno se apoya en el anterior, tendrá que haber habido uno primero, porque de lo contrario nunca hubiese comenzado esa escalera. O sea, tiene que existir un ser necesario que se explique por sí mismo. De lo contrario no existirían seres contingentes que se explican por el anterior. Bueno, una vía más abstracta, como digo. Y la tercera vía, es la que explicamos en el último programa, la tercera vía es llegar a Dios a través de la observación de lo que es el hombre y comprender que en el hombre existen actividades que son espirituales y que son irreductibles a la materia. O sea, es decir, concluir que existe el alma, y si existe el alma, bueno, pues el alma es espiritual y ha sido creada por Dios. El alma espiritual no puede venir de la materia. De la materia viene materia, pero no viene el alma, ¿no? La realidad espiritual del alma no la vemos, ¿no? No la podemos ver. Solo la deducimos que existe porque en el hombre hay actividades espirituales en las que no coopera lo biológico como causa. Mira, si yo pinto un cuadro, pues no lo hago porque biológicamente yo tenga un instinto de supervivencia, no. Oye, si pinto un cuadro es en el fondo una actividad espiritual. Lo biológico puede concurrir como condición, ¿no? Pero no como causa. No como causa de que yo pinte el cuadro. Sí que hará falta que yo biológicamente tenga unas capacidades, pero la causa de yo tomar la decisión de decir voy a pintar un cuadro o voy a rezar, es que no puede tener una causa biológica. Y así llegamos a algo tremendamente importante, ¿no? Que la grandeza del hombre se explica por la intervención creadora de Dios. O sea, Dios ha creado el alma humana y eso le hace al hombre radicalmente distinto de todo el resto de la creación. En todo hombre hay un núcleo personal que ya no es de sus padres, que es algo inédito, irrepetible, sagrado, que viene de Dios mismo y que nosotros le llamamos alma. Es curioso, ¿no? Porque si suprimimos a Dios, suprimimos la dignidad de la persona humana, que es su ser espiritual, ¿no? El hombre es el único animal que puede ser interpelado por Dios, el único animal con el que Dios puede entrar en diálogo, porque Dios le ha dado la capacidad de ser interpelado, le ha dado el alma y puede tener, ¿no? Pues ese diálogo con él. Bueno, como veis, en resumen, no tres son, aunque bueno, ya os digo que el catecismo no es que afirme el número, pero lo digo un poco como sacando una conclusión personal. La vía del alma, perdón, la vía del orden del mundo, la vía más abstracta de preguntarse por qué el ser, de dónde viene el ser, y la tercera vía, la vía del hombre, la vía de la espiritualidad, ¿no? Del hombre. Bien, dicho de otra manera, esto último, por darle una vuelta de tuerca un poco más al tema de cómo llegar a la conclusión de la existencia del alma humana y por lo tanto la existencia de un Dios que crea el alma humana, si le damos una vuelta, una pequeña vuelta más, yo creo que también los avances científicos, cuando son bien explicados, ¿no? Y porque a veces se pretende explicar la ciencia como en contraposición al sentido religioso de la existencia. Pero si uno hace una lectura de los avances científicos serena, yo creo que lejos de ver contraposición todavía, no sé, pues ve una cierta confluencia, ¿no? Aunque no hay que mezclar los campos, no se debe de mezclar pues la química y la filosofía y la teología, no hay que mezclarlas, son campos distintos. Pero también existe un diálogo interdisciplinar, también existe. O sea, no es conveniente que diga, no es conveniente que el hombre sepa únicamente de un campo, no sin que se reflexione sobre el resto de los campos. Las ciencias tienen su independencia, pero luego tienen que dialogar entre ellas. Y por ejemplo, el hecho de que
en los últimos años, ¿no? Pues se hubiese descifrado el mapa del genoma humano, que eso aclara y refuerza, en mi opinión, muchas cuestiones no solo biológicas y científicas, sino también muchas cuestiones de terreno filosófico, antropológico y teológico. Descifrar el mapa del genoma humano, desde luego, no es saberlo todo del hombre biológicamente, ¿no? Ni mucho menos, pero sí es conocer, pues, un aspecto muy determinante, ¿no? Porque cada uno tenemos un genoma, también tenemos un código genético propio, ¿no? Y tenemos un mapa de genoma común, y es ya acercarse pues al soporte biológico del hombre, pues con mucha precisión. Y cuando se descifró el mapa del genoma humano, se subrayó especialmente que los genes no predeterminan al hombre, sino que sólo le condicionan. Al igual que nos condiciona la cultura, la educación, el medio ambiente, pero nos condicionan, pero no nos determinan. En la cultura en la que uno ha sido educado, pues el medio ambiente, el hecho de que viva en un país muy frío, muy cálido, etcétera, eso condiciona mucho. Sí, condiciona, pero no predetermina. Porque, mira, es así, se dice, mira, pues el hecho de que uno viva en unos países pues tremendamente cálidos, etcétera, pues puede hacer que su espíritu de trabajo, etcétera, pues sea inferior, o que, bueno, sí, eso podrá tender a ello, pero puede haber alguien muy trabajador en ambientes, ¿no? En ambientes cálidos, y sin embargo en ambientes más propicios para el trabajo puede haber alguien muy vago. O sea, que condicionará, pero no predetermina, ¿no? Y lo mismo en cuanto a la educación se refiere, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con los genes, ¿eh? Los científicos dicen que los genes pueden condicionar, pero no predeterminar al hombre en su actuación. El hombre es más que sus genes, por lo tanto, si mi genética me condiciona, pero no me predetermina, bueno, pues entonces, conclusión, el hombre es genética, pero es más que sus genes. En él hay operaciones que no son reductibles a lo biológico, que yo puedo hacer cosas incluso, como diría yo, no predecibles por lo biológico. Mientras que la actuación de los animales está totalmente determinada por las leyes biológico-instintivas y es totalmente predecible. Si nosotros conocemos todas las leyes biológicas, es totalmente predecible lo que puede hacer un animal, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos una libertad de actuación. O sea, nos podemos autodeterminar. Y si tenemos en cuenta que lo obrar se desprende del ser, oye, pues entonces nosotros no únicamente dependemos de lo genético, sino que tenemos otro factor que también condiciona nuestro obrar, ¿no? Que es nuestro espíritu, que es la existencia del alma espiritual, que también es la que explica nuestra libertad de actuación. De lo contrario, si únicamente tendríamos unos genes, no tendríamos libertad de actuación. Luego, además, hay datos que son curiosos, porque nos dicen que, por ejemplo, nosotros tenemos el 93% de los genes del código del mapa del genoma, el 93% son los mismos que los de la rata. Y digo yo, caramba, con el 7% restante, hay que ver. Quiero decir que, hombre, si nosotros tenemos, ¿no?, el 93% del genoma idéntico al de la rata, hay que decir que en el hombre verdaderamente hay unas diferencias tan notorias, ¿no?, entre un hombre y una rata, hay unas diferencias tan notorias que habrá que concluir que nuestras diferencias no se reducen únicamente al 7% del genoma humano, ¿no? Siendo el hombre tan semejante genéticamente al animal irracional, ¿qué es lo que puede explicar, pues bueno, su diferencia tan evidente y tan notoria, ¿no?, su superioridad tan notoria? ¿Cómo se explica nuestra capacidad de raciocinio? ¿Cómo se explica nuestra libertad? ¿Cómo se explica nuestra autodeterminación? Nuestro talento estético, yo qué sé, ¿no?, nuestro sentido religioso de la vida.
¿Se explica únicamente por el 7% ese del genoma humano que es distinto de la rata? O sea que una vez más se postula la existencia del alma, no ya en contra, ¿no?, o al margen de los descubrimientos biogenéticos, sino también un tanto cuestionada por ellos, ¿eh? Bueno, no olvidemos que en la explicación, ¿no?, de la filosofía cristiana y de la teología cristiana, que está refrendada por el magisterio católico, se mantiene que el alma es creada e infundida directamente por Dios. Ya sé que ha habido otros planteamientos filosóficos, antropológicos, que habían dicho que no, que el alma no se puede entender como una creación directa de Dios, ¿no?, sino que hay que entenderla como una evolución de lo somático, ¿no?, o como una espiritualización de lo biológico. Pero bueno, vamos a ser serios, ¿eh? Eso de la autotrascendencia o de la espiritualización de la biología, yo creo que es poco serio. La materia, si evoluciona, se evoluciona en materia. Decir que la materia evoluciona en algo espiritual es algo totalmente contradictorio. La materia es. Y la materia no puede devenir, en lo espiritual. Será materia más compleja, pero no puede ser espíritu. Bueno, pues por lo tanto, esta es una de las reflexiones principales, ¿no?, que también el catecismo nos lleva a hacer, ¿no? Es decir, contemplémonos, tenemos una autoconciencia de nosotros mismos que no la tiene el resto de la creación. Tenemos conciencia de que soy yo y que por lo tanto tengo una personalidad que entra en diálogo con otra, y entonces, esa capacidad de conocerte a ti mismo, y por lo tanto tener una alteridad con el otro, etcétera, eso lo tiene el hombre. Lo tiene el hombre. Y esto no es que lo diga la Iglesia Católica, que ya Platón, fijaros, siglos antes de Jesucristo, pues decía que la filosofía, el pensamiento del hombre, decía él que es un silencioso diálogo del alma consigo misma. O sea, que el alma tiene una capacidad de dialogar, de pensar sobre todo lo que le rodea, ¿no? Decía Platón, la filosofía es como un silencioso diálogo del alma consigo misma, en torno al ser, en torno a la vida, en torno a la propia materia que nos rodea. Bien, todo esto, ¿no?, todo esto que, como os he dicho al principio, básicamente no se reduce a esas tres vías, a la vía del orden, de por qué el orden de la creación, esto no puede ser casualidad, ¿no? La vía sobre el origen del ser, ¿por qué el ser y no la nada? Porque si existe el ser tiene que haber tenido un origen, porque todas las cosas se sostienen en una cadena anterior, luego tiene que haber habido alguien que dio origen a la cadena. Y la tercera vía, como os decía, bueno, pues el hombre desde luego, nosotros cuando vemos nuestra personalidad, descubrimos en ella cosas que superan lo biológico, que superan lo genético. Nosotros tiene que haber un principio espiritual al que llamamos alma, que desde luego no tiene su origen en la materia, en el código genético, en el mapa del genoma humano. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos concluyendo el apartado que dice las vías de acceso al conocimiento de Dios. Son los puntos 34 y 35. Bueno, después de haber hablado de esas vías de acceso al conocimiento de Dios, podía ocurrir que algún oyente dijese, bueno, pero no sé, a mí todo esto me parece un poco abstracto, me parece un poco que estamos ahí, no sé, calentándonos la cabeza y al final, pues la forma en la que uno tiene de concluir la existencia de Dios no suele ser tan filosófica. Igual alguno dice, bueno, yo no conozco gente que vaya por ahí, pues haciéndose esas preguntas del origen del ser, si existe la nada o no nada. Bueno, primero que sí que existen ese tipo de reflexiones y a veces con nuestros jóvenes en la enseñanza de la filosofía, etcétera, pues muchas veces se les intenta, ¿no? Pues confundir desde presentaciones de la filosofía verdaderamente carentes de consistencia, etcétera, etcétera, y muchas veces se introducen dudas sobre la existencia de Dios por una presentación muy deficiente de algunos planteamientos filosóficos. O sea, primero que sí existe, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces el ateísmo se suele introducir, pues no tanto por planteamientos filosóficos, cuanto por planteamientos, digamos, más vitales, que yo me meto con la Iglesia y me meto con los curas y me meto con el Papa y no sé cuántos y esto, es decir, a veces el ateísmo tiene un tipo de apoyaturas no tan filosóficas, sino más prácticas, y al revés, más de tipo vivencial, podríamos decir, ¿no? Y al revés, con frecuencia también para llegar a la existencia de Dios, las vías más prácticas no suelen ser tanto las filosóficas, que también lo son, pero a veces pueden ser más unas vías más existenciales para concluir la existencia de Dios. Estamos en una generación, nuestra cultura actual no se caracteriza mucho por el pensamiento, por tener una capacidad de raciocinio grande. No, yo creo que más bien nuestra cultura se caracteriza, más que por ser muy racional, se caracteriza por ser muy emotiva. A veces las emociones y los afectos nos inclinan más en si creer o no creer que meramente los razonamientos un tanto abstractos. Que conste que eso también puede ser una deficiencia muy grande de nuestra cultura. Tenemos poca capacidad racional. Yo también me doy cuenta que son nosotros los sacerdotes, cuando igual predicamos, etcétera, tenemos que tenerlo en cuenta, porque si en nuestra cultura, que como digo, es muy visual, ¿no?, muy afectiva, muy emotiva, si tú haces un discurso o una homilía en la que durante mucho tiempo hables de conceptos abstractos, lo más posible es que la gente desconecte a los 5 o 10 minutos, o un poco antes, porque no tenemos una gran capacidad de abstracción o racional. Más bien uno tiene que recurrir con cierta frecuencia a ejemplos, a imágenes un poco gráficas, etcétera, para que nuestra cultura, que no es muy filosófica, que no es muy abstracta, que más bien es muy la cultura de la imagen, del sonido, del afecto, de la emoción, etcétera, se mantenga. Luego también digamos que conviene complementar estas vías de tipo racional para llegar a la existencia de Dios, pues con otras vías que son más existenciales. Hay que complementarlas. Y que posiblemente además pues suelen ser más frecuentes, ¿no? Que hayan más personas que hayan llegado a concluir la existencia de Dios por estas vías de tipo existencial más que por las filosóficas. Pero bueno, que todo hay que sumarlo, todo hay que sumarlo. Porque también es frecuente encontrarse con algún joven cuya dificultad principal, o adulto, cuya dificultad principal es que escuchó un razonamiento de tipo agnóstico, etcétera, y no sé, y haberse acercado pues a reflexionar sobre las razones que argumentan, ¿no?,
y que demuestran la existencia de Dios, pues le esponja el alma, ¿no? Y le ensancha el horizonte. Bien, ¿cuáles son esas otras vías más existenciales? Más existenciales para concluir la existencia de Dios. Bueno, me atrevería a hablar, aquí el catecismo no habla de esto explícitamente, ¿eh? Me atrevería yo a hablar por lo menos de cinco vías. Una es la vía testimonial. La vía testimonial, es decir, es verdad que el acto de fe tiene que hacerlo uno personalmente, pero es muy importante las referencias que tiene uno a su alrededor. La vía testimonial es muy importante. Si alguien tiene a su alrededor personas creyentes que son santas, que son coherentes, ¿no? Claro, pues la verdad es que eso ayuda mucho a creer, por aquello que dice el refrán de que las palabras a lo sumo convencen, pero los ejemplos arrastran. Por eso la Iglesia suele proponer a los santos como modelo de imitación, como ejemplo, ¿no? Estoy convencido que los santos han ganado muchas más almas para Dios, han ayudado a creer a muchísima más gente que los filósofos. Eso estoy convencido. Hombre, también ha habido filósofos santos, como Santo Tomás de Aquino, etcétera. Pero ya me entendéis, que obviamente el testimonio arrastra mucho y nosotros estamos en una generación en que la vía testimonial es muy importante. Cuando Juan Pablo II puso en marcha pues ese estilo de pastoral juvenil, de trabajar con los jóvenes en las jornadas mundiales, etcétera, enseguida nos dimos cuenta de que él proponía un camino testimonial, y en los encuentros con los jóvenes pues traía a colación de otros jóvenes que diesen testimonio de cómo vivían su fe en situaciones difíciles. O sea, el género testimonial es muy importante. Es como decir, si este ha podido, si a este le ha servido, si a este le hace feliz, a mí, ¿por qué no? A mí, ¿por qué no? ¿Esto es una vía de tipo racional filosófico? Pues no, porque eso no lo demuestra filosóficamente. El hecho de que hay una persona que viva su fe pues con una alegría tremenda y con una coherencia que te da ganas de ser como él, ¿no? Que a uno le anima el alma y le esponja, ¿no? Y le esponja su mundo interior. Eso no demuestra filosóficamente, ¿no?, la existencia de Dios, pero vivencialmente ayuda mucho, vamos a ser claros, ¿no? Y algo habrá que le haya hecho feliz a tanta gente, ¿no? Si esta persona es tan buena, es tan coherente, es tan atrayente, ¿no?, este santo, ¿no?, y ha fundado su vida en la existencia de Dios, algo habrá. Aquí tiene que haber un tesoro, pues para que a esta persona la haya hecho tan santa. Y también fijaros, a mí a veces observo que suele haber pues ciertos hijos que han perdido la fe y sin embargo admiran a sus madres o a sus padres tremendamente. Les admiran mucho y saben que sus padres son muy creyentes, y desde luego ellos saben que sus padres han vivido pues un tipo de vida, vamos, que ellos la admiran, ¿no? Admiran sus valores, admiran su espíritu de sacrificio, admiran, bueno, y claro, bien se podrían hacer esta pregunta, ¿no? De decir, oye, si mis padres, a quienes yo admiro, y porque me doy cuenta que son de otra pasta, ¿no?, que son de, si ellos se han apoyado tanto, ¿no?, en su fe para poder haber sido pues así de entregados y así de generosos, algo habrá tenido que ver su fe para haber tenido un tipo de vida como esa, ¿no? O sea, este tipo de reflexión también ayuda, aunque no es tan filosófica, es más existencial, pero también ayuda para llegar a concluir en la existencia de Dios. Un segundo argumento. El primero he dicho más el testimonial, ¿no? El segundo también está ligado al anterior, Es que aquí yo quiera descubrir el Mediterráneo. Está ligado al anterior, que es el factor grupal, o el factor comunitario. Es claro que Dios es familia, y que quiso revelarse
a un pueblo, y que el encuentro con Dios no se suele producir caminando por libre, y que es mucho más difícil encontrar la meta caminando en solitario. ¿Eso qué quiere decir? Que una vía existencial para llegar al conocimiento de Dios suele ser la vía de la propia familia o un grupo, una asociación, una comunidad en la que yo me integro, yo camino y descubro a Dios también en el seno, en el arropamiento de algún carisma concreto, de la experiencia conjunta y comunitaria de mi familia, mi movimiento apostólico, mi parroquia, etcétera, etcétera. Es otro aspecto, ¿no? Que estamos en una cultura muy individualista y desde luego, pues Dios no se suele comunicar por GPS en comunicación con el satélite, sino que suele ser también en un contexto comunitario en el que descubrimos, ¿no?, pues su presencia entre nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, comentando los puntos últimos sobre las vías de acceso al conocimiento de Dios. Y un poco como epílogo, después de haber hablado durante algunos programas de las vías más racionales, o más abstractas, si queréis, estábamos también hablando de las vías más existenciales. Y una vía también de tipo existencial para llegar al conocimiento de Dios es la vía de la búsqueda de la paz interior que tenemos todos. Estamos en una cultura en la que el estrés sofocante pues lo llega a padecer, ¿no?, por el ritmo de vida, pues una parte muy importante de la población, y existe un auténtico anhelo de la paz interior. Y curiosamente, muchas personas, incluso no creyentes, se acercan al mundo de la espiritualidad buscando, anhelando una paz interior. No siempre lo buscan en caminos donde puedan encontrarla, ¿no? Pero es un signo de los tiempos que observamos con sorpresa en medio de una intensa secularización. Incluso atracción por los monasterios contemplativos, atracción por el silencio y por la interioridad del hombre. Ahora, pero mientras que en determinadas escuelas la paz interior se oferta como una técnica para alcanzar un estado psicológico placentero, que es un poco que si, bueno, pues vamos a hacer determinada técnica de dominio de uno mismo, etcétera y tal, ¿no? Sin embargo, claro, lo que la Iglesia predica es que la paz interior no es una técnica, no es una técnica de relajación, sino que es la clave del sentido de la vida. Es decir, que es que cuando uno encuentra el sentido de la vida, viene la paz interior, no por una técnica para relajarte, sino porque es la verdad misma, el encuentro con el sentido de la vida el que te da paz. O sea, que es que no busquemos la paz como técnica de relajación, no, busquémosla como la consecuencia lógica de haber descubierto la verdad, la bondad y la belleza de la vida. Eso me da paz. Eso me da paz, ¿no? O sea, no es lo mismo jugar, ¿no? Bueno,
hacer de la búsqueda de la paz, ¿no?, una especie de artículo de consumo, igual que voy a la peluquería, voy a tal, voy a cual, y también voy a hacer una sesión de relajación para ver si consigo la paz. Bueno, mire usted, esto no es un factor de consumo más, ¿no? Y luego voy al masajista porque tengo un problema en la columna y tengo los músculos tensos, y luego voy a hacer la relajación. No, mire usted, o sea, ese deseo que tiene usted de paz interior, de encuentro consigo mismo, de huir de esta vida tan estresante, bueno, de huir, no, de sanarme, ¿no?, de esta vida tan estresante, eso puede usted, ¿no?, puede encontrarlo al descubrir el sentido de la vida, a descubrir a Dios como raíz última y causa de mi existencia, origen y fin de mi existencia, ¿no? Únicamente cuando uno es conocedor de dónde viene, de a dónde va, cuando uno encuentra el sentido de la vida, es cuando puede vivir en paz. Es muy difícil vivir en paz interior cuando planteamos la existencia como un absurdo, un no sé qué pinto yo en esta vida. Este es como otro camino concreto, ¿no?, digamos de tipo existencial, para llegar a la conclusión de la existencia de Dios. Dios me da paz, ¿no? En mi encuentro con Él, pues encuentro esa paz interior que yo anhelo, porque todos tenemos ese anhelo de paz interior. Otro camino importante, pues es el del humanismo cristiano. ¿A qué me refiero con el humanismo cristiano? Bueno, pues que en nuestra cultura agnóstica el hombre es presentado como la medida de todas las cosas, y la existencia de Dios se pone en cuestión ante la sospecha de que la fe merma la autonomía del hombre, como si el ser creyente te estuviese como quitando libertad o autonomía, ¿no?, en tu vida, ¿no? Bueno, pero estos prejuicios caen por su propio peso en la medida en que se demuestra la capacidad humanizadora del cristianismo. La Iglesia ha sido y es experta en humanidad, de modo que yo creo que se puede, ¿no?, mostrar, ya no digo demostrar, sino mostrar cómo la creencia en Dios nos lleva a ser más humanos, ¿no? Y es impresionante ver cómo la historia se ha encargado de demostrar que cuando se niega a Dios, entonces el hombre se convierte fácilmente en un lobo para el hombre. Acordémonos del siglo XX y de las guerras mundiales terribles que lo asolaron, basadas en una concepción atea de la existencia del comunismo, del nazismo, etcétera. O sea, acordémonos de eso, ¿no? O sea, y sin embargo la creencia en Dios se ha traducido a lo largo de los siglos en la humanización del hombre. La Iglesia ha sido experta en humanidad, de ella han surgido las universidades, han surgido los hospitales, también ha habido pecados, obviamente, ¿no? Y también nuestro pecado pues ha conllevado que haya habido guerras y problemas y enfrentamientos entre hermanos. Pero eso, fijaros bien, eso no ha venido de la religión o de la creencia en Dios en sí misma, sino de nuestros pecados. Y sin embargo, de ese ideal de la religión y de la creencia en Dios ha venido una humanización de la existencia muy importante. La fe en Dios ha conllevado que tenemos una llamada muy importante a preocuparnos de nuestros hermanos, del amor al prójimo, y eso, o sea, el humanismo cristiano, por lo tanto, es otra vía existencial para concluir, para llegar a la existencia de Dios. Y muchas personas desde aquí también se han acercado a Dios. Y de hecho hoy en día existen pues muchas personas que igual no son plenamente creyentes, que están cerca de la Iglesia y colaboran en proyectos humanitarios, etcétera, porque el humanismo cristiano les atrae, les enamora. Voluntariados a veces de asistencias a los necesitados, etcétera, que son una vía en la que uno poco a poco se va acercando pues a concluir en la fe en la existencia de Dios. Y por último, yo diría que también hay otra vía
de tipo existencial, que es más la capacidad crítica ante los límites del agnosticismo, ¿no? Es como una vía negativa, ¿eh? Pues la cruda experiencia de la degeneración moral a la que se suele llegar cuando se niega a Dios, la cruda experiencia, por ejemplo, de lo que puede ocurrir en una juventud que pierde la fe en Dios y que su forma de vivir el ocio es desestructurada y desestructurante, etcétera, ¿no? Cuando uno ve cómo se pierde el rumbo, ¿no? Cómo se pierde el sentido común cuando deja de ser Dios quien el norte de nuestra existencia y cómo se degenera, etcétera, ¿no? Pues eso también es una cosa que nos tiene que hacer, que nos puede conducir, ¿no?, a concluir en la existencia de Dios. Chesterton lo expresaba con mucha agudeza cuando decía: quitad lo sobrenatural, y si quitáis lo sobrenatural ya no encontraréis lo natural, sino lo antinatural. Y a veces cuando se deja de creer en Dios se degenera de una manera tremenda. Y esta es una vía también existencial, ¿eh? Y hay muchas personas, también vamos a decirlo, que incluso sin ser muy creyentes, dicen: yo voy a llevar a mis hijos a que reciban una educación cristiana, porque por lo menos así no degenerarán, o no se meterán en líos de drogas, en esto, en otro. Es decir, y fíjate que no lo hacen tanto por una fe expresa, sino porque se dan cuenta de que es que no hay alternativa. Es que no hay alternativa y los límites del agnosticismo nos llevan al desmadre. Entonces, por lo menos, mira, yo no soy muy creyente, pero acerco a mis hijos a la iglesia o a la escuela católica, etcétera, para que reciban una cierta educación. Bueno, esto es una vía también, es una vía para que a partir de aquí uno vaya concluyendo poco a poco la existencia de Dios. Porque, claro, si este tipo de educación a mis hijos les hace vivir más dignamente, será porque el principio en el que están fundada esa educación es cierto y Dios existe, ¿no? Bueno, en resumen, que existen pues como vías más racionales para el conocimiento de Dios, que son estas que hemos hablado del orden del mundo, el orden de la creación, el preguntarnos por el origen del ser, preguntarse también por la existencia del alma, que ha sido creada por Dios. Y también existen otro tipo de vías complementarias que podríamos llamar más existenciales, que es la vía testimonial de otras personas creyentes que me atraen por su forma de ser, el arropamiento de un grupo cristiano que también me ayuda, en la búsqueda de la paz interior, solamente Dios da la paz interior, el humanismo cristiano, como ser creyente ha llevado a hacer grandes obras en favor de la humanidad, e incluso la capacidad crítica, ¿no?, que decía el sentido de la vía negativa, es decir, que es que no hay alternativa, que dice uno, pero bueno, ¿qué alternativa de una vida feliz y armónica y coherente no existe fuera de la creencia en Dios? Que también uno dice, pero bueno, si es que en qué principios alternativos no educo yo a mis hijos, también es otra vía, ¿no? Vías, como digo, no las llamamos racionales, sino las llamamos más existenciales, ¿no? Y finalmente el último punto, el 35 que estamos hoy comentando, habla también de que finalmente Dios también se ha revelado. Esto hablaremos más adelante. Es decir, que no únicamente uno llega a concluir la existencia de Dios por sus propias reflexiones, sino que Dios también nos ha hablado, es decir, ha salido a nuestro encuentro. No nos ha dejado a ciegas, a nuestras solas capacidades, pues a ver si conocemos y cómo deducimos la existencia de Dios, sino que Él también ha hablado, ¿no? Ha hablado al pueblo de Israel, se ha revelado a través de la Biblia, se ha dado a descubrir en la plenitud de la revelación en Jesucristo. Y eso, lógicamente, aumenta mucho nuestra certeza de la existencia de Dios, porque ya no solo conocemos a Dios partiendo de nosotros, sino que también podemos conocer a Dios partiendo de la iniciativa que Él ha tenido de hablar, de descubrirse y de poder ser conocido también por la fe, no solo por los argumentos racionales, ¿no? Aunque, como veis, hemos concluido un apartado en el que en el que casi exclusivamente nos hemos querido basar en la capacidad natural, racional que tiene el hombre
cuáles son las vías nuestras naturales para llegar al conocimiento de Dios. Lo dejamos aquí, vamos a dar paso a la participación de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Señor, le llamo desde Madrid. Adelante. Mire, mi pregunta se remonta a una catequesis que escuchamos una explicación suya hace ya varios días. Estaba usted explicando sobre los sacramentos, o sea, dos personas que habían contraído matrimonio y que si no habían recibido el bautismo, por lo tanto no era válido ese sacramento del matrimonio. Pero mi pregunta es, en el caso que no hayan recibido la confirmación, si es igualmente no válido. Gracias, monseñor, que Dios le bendiga. Vamos a ver. Puede ser que un matrimonio sea válido si un bautizado se casa con un no bautizado. O sea, es decir, existe la posibilidad de celebrar el matrimonio católico con una persona de otra religión o incluso con una persona no creyente, bajo una serie de condiciones. Ese tipo de matrimonio mixto entre católico y miembro de otra religión existe. O sea, pero bueno, usted lógicamente se refería a que si ninguno de los dos son cristianos, si ninguno de los dos son bautizados, pues obviamente no tiene sentido alguno, no es válido ni tiene sentido alguno el sacramento, porque el primer sacramento es el bautismo, es el sacramento puerta de los demás. Bien, pero su pregunta era otra. Su pregunta es la siguiente: ¿es válido el sacramento del matrimonio si los que lo contraen son bautizados pero no están confirmados? Sí, sí es válido. La Iglesia Católica recomienda vivamente estar confirmado para poder recibir el sacramento del matrimonio. Lo recomienda vivamente, pero no es una condición sine qua non. No es una condición sine qua non y por supuesto no es un motivo de invalidez. Ahora, también hay que decir que está muy vivamente recomendado porque tenemos la plenitud del Espíritu Santo, también que es muy importante para poder vivir la vida matrimonial. O sea que también es el sacramento del crecimiento, el de la confirmación. Luego conviene crecer para poder vivir la vida matrimonial. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Adelante. Adela y le llamo de Alcorcón. Adelante. Mira, quería preguntarle sobre un momento de la misa que aquí en nuestra iglesia cada uno va por un sitio. Cuando se dice Cordero de Dios que quita los pecados del mundo después de la comunión, ¿quién lo tiene que decir? ¿La asamblea, el sacerdote o ambos? Que es que aquí tenemos una confusión con eso. Quería que me lo explicara, por favor. Pues mire, lo tiene que decir la asamblea. Porque mientras tanto el sacerdote está rezando una oración secreta. Otra cosa es que si el sacerdote pues ya ha rezado esa oración secreta que se reza en ese momento, él hace la comiscio, o sea, se coge un cachito de pan pequeño y lo echa en
en el cáliz, mientras tanto pronuncia una oración, mientras que ha cogido ese cachito de pan, lo echa en el cáliz, mientras que él está haciendo eso, la asamblea dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Incluso el que inicia, el que teóricamente debe de iniciar eso, no es el propio sacerdote, sino alguien que le indique a la asamblea ese inicio. Lo que pasa es que muchas veces no existe esa persona y entonces el propio sacerdote comienza, Cordero de Dios, sigue la gente y él, bueno, pues cuando ya sigue la asamblea haciendo tal cosa, él se pone pues a hacer, se dispone a hacer esa comiscio que se llama, que es coger un trozo pequeño del cuerpo de Cristo, echarlo en el cáliz, pronunciando esa oración, esa oración secreta que reza el sacerdote. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Jesús de Burgos. Adelante, Jesús. Mire, la pregunta es que hace unos cuantos programas habla usted del infierno. Y la Iglesia Católica también vuelve a insistir mucho en la existencia del infierno. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que Dios, el Dios en el que los católicos creemos, un Dios misericordioso y bondadoso, cómo es posible que se complazca y disfrute viendo a sus hijos quemarse vivos en el infierno y dar alaridos de dolor eternamente? Yo creo que si al final de los tiempos, los que no merezcamos la vida eterna, nos destruirá y ya está. Pero de ahí a tenernos en el infierno eternamente. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Mire, nosotros las cosas las conocemos, un tema como este, lo conocemos por revelación. Es decir, Jesús nos ha revelado la posibilidad de la condenación y hay bastantes pasajes, ¿no?, evangélicos en los que se habla de esa posibilidad. Por ejemplo, especialmente el capítulo 25 de San Mateo, tuve hambre y me disteis de comer, o tuve hambre y no me disteis de comer, hice al fuego eterno, etcétera, etcétera. Bueno, habla de ese estado eterno. Vamos a ver, yo creo que también en la manera en la que usted ha tenido de decir las cosas, las ha descrito de una manera que no son justas. Usted ha dicho, ¿cómo es que Dios se complazca y disfrute de...? No, bueno, es que eso no hay tal afirmación en ninguna manera. Dios no se complace ni disfruta en la pérdida de sus hijos. Todo lo contrario. Decir tal cosa de Dios, yo pienso que es no haber entendido pues todo el esfuerzo de Dios de intentar buscar la oveja perdida, de que el corazón de Cristo sufre por el pecado de sus hijos. El quien más sufre porque le demos la espalda a Dios es Dios mismo. O sea, que lejos de Dios complacerse y disfrutar, esa imagen de Dios está totalmente deformada o caricaturizada. Dios sufre. Lo curioso es que Dios sufra más que nosotros mismos por nuestra propia perdición, que es el colmo, ¿no? O sea, Dios sufre por la oveja que no quiere volver, ¿no?, al redil. Claro, la pregunta a nivel, digamos, más, como usted hacía, filosófico, ¿y cómo es posible? Mire, porque aquí existe un misterio que se nos escapa, que es el misterio del respeto de Dios a nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres con todas las consecuencias. Y una de las consecuencias de la libertad de Dios es que Dios no puede salvarnos, entre comillas, ¿no? Dada su decisión de crearnos libres, Dios no puede salvarnos si nosotros no consentimos en ello. Porque es una contradicción el que el hombre se salve sin abrirse a la gracia de Dios. Porque Dios nos ha hecho libres y por lo tanto la salvación tiene que ser una aceptación del hombre a acoger el don de la salvación. Aunque pueda parecer un poco fuerte la frase que voy a decir yo ahora, es decir, es que si el hombre no dice que sí a Dios, Dios no puede salvarle, porque le ha creado libre. Claro que Dios es omnipotente, pero Dios en su omnipotencia nos ha creado libres. Luego el hombre tiene que concurrir con la voluntad de Dios. Bueno, y por lo tanto Dios respeta su creación, y si Dios ha creado al hombre no se desdice de haberlo creado, decir, ahora le creo, ahora le hago desaparecer. No, sino yo respeto la decisión de la creación con todas las consecuencias.
Y bueno, y nosotros observamos que en el Evangelio se habla de que las opciones del hombre tienen consecuencias eternas, de salvación o de perdición. Bien, damos paso a una siguiente llamada. Adelante. Sí, buenos días, me llamo de Madrid. Adelante, le escuchamos. Sí, mire, con motivo del robo que ha habido en el convento de esta religiosa pintora, entre los jóvenes se está volviendo a plantear la eterna duda de por qué la Iglesia tiene riquezas, por qué no vende los cuadros para dar solo a los pobres. Entonces yo quería ver si me podía dar argumentos para yo contárselo a ellos. Muchas gracias. Bien. Mire, yo le voy a decir un argumento que es el siguiente, ¿no? Que fácilmente hablamos sin saber. Primero nos salta la noticia de que si en el convento había 1,5 millones de euros. Luego resulta que son 400.000, que ya es la cuarta parte de lo anterior. Vamos a ver, si es que, ¿por qué hablamos de lo que no sabemos? ¿Por qué hablamos de lo que no sabemos? Pues claro que a todo el mundo nos llama la atención que estuviese ese dinero sin estar metido en el banco. A todo el mundo nos llama la atención, porque posiblemente las cantidades que nosotros tenemos en casa suelen ser inferiores. Ahora vamos a tener un poquito de sensatez, y un poquito de sentido común. Si cualquier monasterio tiene que hacer el retejo, no sé qué obras de restauración y obras de tal, vamos a ser claros que hoy en día un monasterio que tenga que acometer unas obras mínimamente importantes, desde luego con 400.000 euros no hace las obras, y va a tener que pintar esa mujer bastantes cuadros más. Porque, quiero decir que ¿para qué hablamos de lo que no sabemos, ¿no? Yo creo que existe una tendencia muy grande. A mí cuando me habla mucho de las riquezas de la Iglesia, yo digo, oiga, mire usted, pues yo estoy por conocer otra institución en la que todos los miembros que la formamos pues tengamos pues una distribución de bienes como la que tenemos. El hecho de que el obispo gane el mismo sueldo que el sacerdote, o que el cardenal, o que el otro, y que no tengamos diferencias entre nosotros, y que seamos 1.000 euristas todo el mundo, o menos que 1.000 euristas porque no llegamos a los 1.000 euros. Oiga, si yo creo que en la Iglesia hay suficientes testimonios para quien quiere ver. Y quien no quiere ver, ya le digo yo que se agarrará. Sí, los tesoros del Vaticano, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Vendemos la Capilla Sistina? ¿O qué hacemos? ¿O le alquilamos a un jeque árabe? O sea, quiere decir que es hablar un poco desde tres frases hechas, pero sin conocer la vida real de la Iglesia. Yo me atrevería a decir que cuanto más conozco la Iglesia, más me doy cuenta de que no he conocido otra institución, y dudo mucho que exista, con un criterio de pobreza como se vive en el seno de la Iglesia. Me atrevo a decir eso, y la verdad es que creo que lo compruebo en el día a día, en la vida real de la Iglesia. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.